Perfecto. Vamos a empezar ya. Vamos por 66 personas. Lo primero, agradeceros tanto a los docentes como a los asistentes la asistencia. Habrá, pues, dentro de los asistentes habrá antiguos alumnos de nuestro máster de inteligencia artificial, de ciencia de datos, igual que pues habrá alumnos, perdón, habrá asistentes que no sean antiguos alumnos nuestros. Es una jornada abierta para explicar el máster de ingeniería de datos de la Universidad Complutense de Madrid, Big Data Data Engineering, y la intención es explicar todo el detalle sobre el máster, así como también realmente pues, explicar por qué es tan importante hoy en día un ingeniero de datos y por qué cada vez es más importante dentro de este entorno del mundo de los datos, inteligencia artificial, etcétera. Solamente dar un detalle, nuestros másters siempre tienen una orientación completamente práctica, aplicada. Siempre el 50% de la nota es el trabajo de fin de máster, eh, con lo cual, pues la orientación que tiene completamente profesional. Y de hecho, todos nuestros profesores son profesionales, a los cuales, entre otros, pues los que tenemos aquí, una vez más agradezco su presencia y son profesionales, tienen su trabajo y luego también son docentes, con lo cual aprovecharlos, que es lo mejor que tenemos en el máster. Así que bueno, ya os dejo, paso la palabra a Pablo y empezamos. Bienvenido Pablo también, Pablo Hidalgo me refiero. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por asistir. Como ha comentado David, que es quien está coordinando este máster, pues bueno, hemos podido conectarnos a algunos de los profes. Em, la plantilla está formada por más, o sea, aquí estáis viendo pues solo un subconjunto de los profes que os daremos clase. Y como ha comentado, efectivamente, todos somos profesionales, trabajamos en diferentes empresas del sector privado, eh, algunos como arquitectos de datos, otros como ingenieros de datos, otros como ingenieros de MLOps, otros como ingenieros ML, Machine Learning Engineers. Entonces, al final, pues este máster tiene la cosa buena de que venimos a contaros aquello en lo que trabajamos. A mí me gusta decir que traemos la realidad al aula, el mundo real a las clases. Y entonces eso es un aspecto que creo que es muy bueno para vosotros y que es muy bueno que aprovechéis. Em, no sé si todos estáis familiarizados con el perfil de un ingeniero de datos. La idea de esta sesión un poco es aclararos, pues, cuál va a ser el perfil del egresado de este máster, es decir, qué habilidades y qué puestos podría ocupar una vez terminado este máster. Y también hacer un poquito un repaso del plan de estudio, de en qué consisten las asignaturas que forman el plan de estudio, qué vais a estudiar en cada una de ellas a muy grandes rasgos, eh, cómo se complementan, cómo se relacionan entre sí. Y como algunos de los profes están aquí conectados, pues pueden comentarlo ellos incluso de primera mano. En el caso de los profes que no se han unido, lo puedo comentar yo. Y sobre todo que participéis vosotros y que preguntéis pues todo lo que queráis saber, todas las dudas que os puedan surgir, tanto generales como de asignaturas concretas a nivel pues ya más particular, ¿no? De módulos concretos que os puedan interesar. Em, entonces, bueno, como hemos comentado, el resto de profes van a también a ir complementando con su visión, pues todo esto, lo del plan de estudio y todo esto que tiene que ver con el rol. Entonces tengo por aquí, no sé si habéis tenido ocasión de visitar el sitio web, porque en el sitio web hay también explicaciones pues importantes, ¿no? De en qué consiste el rol y por qué es tan relevante en el mundo de hoy en día. Hoy en día ya sabéis que de lo que más se habla es de la inteligencia artificial, de los modelos de lenguaje, pues bueno, resulta que por debajo
el que posibilita que todo eso exista, al final son los ingenieros de datos. Entonces, este rol, básicamente, si no estuviera, pues sería prácticamente imposible que tuviéramos acceso a todo lo que nos gusta hacer con inteligencia artificial. La web del máster, no sé si todos la conocéis, pero es este de aquí, masterdataengineeringucm.com. Ya sabéis que hay pues 3 modalidades de máster. Nosotros siempre recomendamos, sobre todo la presencial, si tenéis posibilidad, porque es una experiencia también tener al resto de profesores y verlos todas las semanas y intercambiar pues experiencias con ellos y con vuestros compañeros. Al final es la experiencia más enriquecedora, ¿vale? Se hace networking, se hace amistad y se hace todo. Pero por supuesto, también tenemos versiones online y versión semipresencial que incluye 3 semanas presenciales en Madrid con los profes que han impartido alguna de las asignaturas, ¿vale? Vamos a dejar para un poco más adelante todo este plan de estudio y todas estas tecnologías y me gustaría un poquito introducir qué es lo que hace un ingeniero de datos y por qué es tan importante este rol hoy en día. Y no es del que más se habla, pero seguramente debería serlo, ¿no? ¿Qué hace un ingeniero de datos? Bueno, hace muchísimas cosas. Hay, a su vez, como distintas funciones dentro de un rol de ingeniero de datos. Entonces, hay desde ingenieros de datos que están dedicados a montar infraestructuras y a dar el soporte usando herramientas cloud para que sobre ese soporte y sobre esa infraestructura que han diseñado, pues luego puedan entrar a trabajar otros equipos, pues por ejemplo equipos de BI, de Business Intelligence, equipos de analítica, etcétera, etcétera. Pero claro, todos esos equipos lo primero que necesitan es nutrirse de datos y para darle ese dato hace falta una infraestructura, generalmente como estoy comentando, que se monta con herramientas de los proveedores cloud, también con herramientas open source y hace falta crear esos pipelines, esos flujos que primero aseguren y estabilicen los datos, aseguren que tienen calidad, aseguren pues, el diseño de unas fuentes, ya sean para datos estructurados o para datos no estructurados, de las que luego puedan nutrirse otros equipos. Necesitan pues mantener esa fuente siempre actualizada, siempre trazable, siempre con calidad, etcétera, etcétera. Todo eso lo llevan a cabo los ingenieros de datos. Muchos de esos flujos los van a tener que hacer eh, en tiempo real, cuando el dato se necesita especialmente fresco, ¿vale? Eh, Hay ingenieros de datos que se relacionan de forma más directa con científicos de datos porque los ayudan allí donde el científico de datos no puede llegar. Pues, por ejemplo, cuando tienen que desplegar un modelo en un entorno empresarial y mantenerlo, ese modelo ya se ha convertido en un software que tienen que mantener y que tienen que monitorizar como cualquier sistema que pasa a producción, pues eso es otra vertiente más. Entonces aquí vamos a intentar formaros un poquito en todas las vertientes, independientemente de luego en vuestro trabajo cuál de ellas va a ser vuestro trabajo más directo, ¿no? Porque también eso evoluciona. Por eso hay asignaturas desde más conceptuales de diseño de modelos de datos que hay por debajo, asignaturas que tienen que ver con el diseño de flujos, no tanto de la fuente, sino del flujo, asignaturas que tienen que ver con el manejo de herramientas cloud puras y duras y herramientas muy orientadas al despliegue de aplicaciones, pues tanto como aplicaciones relacionadas con modelos que luego tienen que monitorizarse como aplicaciones de otro tipo. Y en esta edición, ¿vale? En esta edición que va a empezar en octubre o en septiembre-octubre, hemos incluido también pues 3 asignaturas de una parte fundamental hoy en día que la llevan a cabo también los ingenieros de datos, que son los agentes. Entonces, pues vamos a ver aplicaciones de agentes en diversas etapas de pues todas las tareas que hace un ingeniero de datos. Eso lo vamos a ver ahora en detalle, pero hay agentes tanto para ayudarnos a escribir código, hay agentes para ayudarnos a hacer pues, distintos tipos de aplicaciones
centradas en datos o centradas en conocimiento, por ejemplo, agentes para aplicaciones tipo RAG, como también aplicaciones formadas por varios agentes autónomos que colaboran entre sí, cada uno especializado en una parte concreta de toda la tarea global que queremos que haga nuestra aplicación. Aquí, si queréis complementar eh, el resto de profes, cosas que consideráis también importantes de este rol que pueden ser relevantes. Un eh, poco, sí, yo me gustaría complementar un poco, explicar básicamente, dentro de los profesionales del mundo del dato hay dos grandes bandos, ¿no? Están los que hacen la analítica, que sería un poco más la gente de ciencia de datos, los analistas de negocio y demás, que son los que realmente a partir de los datos generan valor, ¿no? Extraen con analítica, machine learning, inteligencia artificial, son los que realmente extraen en última instancia el valor, pero para que ellos puedan trabajar existe el rol de los ingenieros de datos, ¿vale? No existiría ningún tipo de analítica sin el rol de ingeniero de datos. Entonces, es un rol tremendamente crucial para todas estas posiciones, ¿vale? Sin que estas personas, estos roles, estos profesionales aporten su conocimiento a la empresa, no podría trabajar ni un analista de negocio ni un científico de datos, ¿vale? O sea, el éxito de los científicos de datos y los analistas depende en última instancia de todo el buen trabajo y del buen hacer de los ingenieros de datos, ¿vale? Creo que además es un rol, es una posición que tiene una escasez estructural, ¿vale? Por lo menos aquí en España se demandan muchísimos más ingenieros de datos de los que salen en el mercado, ¿vale? El hecho del auge de la IA generativa, la IA bueno, el desarrollo agéntico, ¿no? Y todo esto que estamos viviendo ahora mismo no ha hecho más que meter más presión al mercado y buscar más profesionales porque, bueno, esto lo que hace es un poco acrecentar la necesidad de estos perfiles, porque cualquier tipo de inteligencia o modelado analítico requiere de datos que estén en tiempo y forma, pues para que esos modelos puedan aprender y puedan usarse, ¿vale? También quería explicar que, en mi opinión, ¿vale? Que tiene cierto sesgo, porque yo soy del bando de la ingeniería de datos más que el de la analítica, pero tiene una progresión, es un rol con una progresión muy clara, ¿vale? El seniority es mucho más accesible, el ir creciendo desde un ingeniero de datos normal o junior, el seniority a pasar a senior y luego arquitecto de datos y demás. eh, en mi opinión es mucho más accesible, ¿vale? Ese crecimiento. ¿Por qué? Porque en la parte analítica, en última instancia, para llegar a niveles de seniority, en mi opinión, creo que te hace falta un background un poco más, no sé si decir matemático, pero tienes que tener un conocimiento muy profundo de ciertos algoritmos o de ciertas técnicas que se aplican a la analítica, que bueno, creo que es más difícil llegar a ese punto sin tener un conocimiento previo, ¿vale? Creo que en el caso de ingeniería de datos es más accesible en ese sentido, ¿vale? A no llegar a una complejidad tan alta. Además, es que, como os decía, la escasez es estructural y todos los sectores que tienen poderío económico, ¿vale? Todo lo que sería banca, telecomunicaciones, sector energía, seguros, o sea, están continuamente demandando estos perfiles, ¿vale? Y además, este máster está diseñado para cubrir no solo el rol de Data Engineer, sino que además está diseñado todo el programa con el estado del arte de las tecnologías más punteras y actuales que se usan en cualquier empresa, ¿vale? Esto no es un máster en el que demos un conocimiento obsoleto ni unas formas de hacer cosas, ¿vale? Todo el programa, todas las asignaturas se basan en utilizar y aprender con las tecnologías que se van a usar en la empresa, ¿vale? Aquí no vas a aprender algo que luego no vayas a usar. Normalmente todo el stack tecnológico que tenemos en el programa son las tecnologías más populares ahora mismo para cada uno de sus utilidades, ¿no? Porque veremos distintas tecnologías, ¿vale? Entonces, simplemente comentar eso desde la parte de la perspectiva de lo que puede cumplir un rol de ingeniero de datos y cómo este máster está diseñado ex profeso para formar este tipo de profesionales. Muy bien. Eh, Creo que David lo ha dicho muy bien. O sea, Jorge lo ha dicho muy bien. Este máster
la base para que se pueda hacer todo lo demás. Entonces, creo que es bastante relevante y no hay suficientes, nunca hay suficientes ingenieros de datos para lo que se demanda. Entonces, bueno, dicho esto, me gustaría que hiciéramos un repaso breve a qué es lo que vais a estudiar en este máster. Eh, es posible que algunas de las cosas os suenen, es posible que otras no os suenen. Eh, en cualquier caso, como vamos a dejar un montón de tiempo para que preguntéis todo lo que queráis saber, eh, pues podemos después resolver cualquier cosa con más detalle. Pero muy brevemente me gustaría hacer un repaso para que veáis que cubrimos pues básicamente todas las fases de lo que al final puede querer hacer un ingeniero de datos con el dato, ¿vale? Todas las vertientes y como ha dicho Jorge, utilizando en cada curso lo que sería más habitual, siempre hay 1000 herramientas para cada cosa, ¿no? Pero nos hemos puesto a seleccionar las más habituales y lo que uno puede esperar encontrar en prácticamente cualquier empresa, ¿vale? Que eso es importante. Entonces, como aquí hay algunos de los profes conectados, pues los que están conectados y van a impartir alguna de las asignaturas, pueden ellos contarlo en un minutillo cada asignatura para que sea breve y en otras, pues lo resumo yo, que más o menos he hablado con los profes que imparten cada una. Partimos de un enfoque en el que se asume que, bueno, que el alumno que entra ya programa bien, es decir, ya está acostumbrado a programar con soltura. Entonces empezamos viendo una asignatura de fundamento eh, que es Python, pero no es para aprender a programar en Python desde cero. Aquí se asume que ya programáis bien y que podríais aprender cosas avanzadas de Python de forma bastante rápida. Entonces, los conocimientos de Python que se imparten aquí están más orientados al ciclo de vida de un proyecto en Python, pues todo lo que tiene que ver con gestión del proyecto, gestión de dependencias con la herramienta UV, creación de paquetes de Python, creación de test unitarios con el paquete PyTest y la entrega de este curso al final es eso, es un pequeño paquete de Python con ciertas especificaciones y con test unitarios que define el profesor, ¿vale? Y después, para ayudarnos al desarrollo, una de las novedades de la próxima edición, que es el curso de desarrollo asistido por agentes, donde vamos a aprender a programar, pero ayudándonos de agentes, desde el enfoque más sencillo, que es un modelo de lenguaje que sabe programar, hasta el enfoque más complejo en el que con OpenSpec pues podemos ver lo que se llama Spec Driven Development, ¿vale? No es que el curso se especialice en eso, pero sí que se toca un poquito de todo. Entonces veremos herramientas como Cloud Code, por supuesto, no será la única, veremos también GitHub Copilot, veremos un poquito de OpenSpec, que son las skills de los agentes, etcétera, etcétera. A partir de ahí, siguiente curso de arquitectura de datos. Bueno, aquí está Jorge, que es quien lo imparte. ¿Puedes contarnos? Sí. Sí, básicamente al final cualquier solución de datos corporativa o empresarial requiere de una serie de componentes y elementos para poder, pues bueno, hacer toda esta canalización y movimiento de datos, ¿vale? En esta asignatura lo que se pretende dar es una visión y un entendimiento de qué arquitecturas o qué piezas arquitectónicas hacen falta para construir una solución de datos empresarial. Comentamos sobre todo un poco la evolución de las distintas tecnologías y llegamos hasta las arquitecturas más modernas que sería los lakehouses y data mesh, que es una arquitectura organizativa distribuida. Y bueno, un poco lo que pretende esta asignatura es pues que entendamos, ¿no? Está al principio del programa precisamente para dar una visión al resto de asignaturas y que cada vez que curséis una asignatura o una tecnología podáis ubicarla en la parte, ¿no? de toda la arquitectura, dónde aplica y por qué es necesaria esa tecnología. Y bueno, pues hablaremos de muchas tecnologías, bueno, de cómo se suelen organizar en distintas fases o capas estas arquitecturas y bueno, pues hablaremos de ingestas, hablaremos de tecnologías de almacenamiento, tecnologías de servicio de datos, de procesamiento masivo, de procesamiento streaming, tecnologías en cloud. Y bueno, esa asignatura, como os decía, el principal objetivo que tiene es
que sirva de mapa y que os permita ubicar el resto del programa, ¿vale? Os va a llegar a ayudar a contextualizar el resto de asignaturas en qué parte nos estamos moviendo, ¿vale? Es una especie de mapa en el que, bueno, al final vais a aprender muchos nombres, muchas tecnologías y al final, cuando yo también cursé un máster hace muchísimos años igual, eché en falta una asignatura que sirviese de esto, ¿no? Veía asignaturas de tecnologías de forma disjunta y al final no tenías un hilo conductor que te permitía entender cada vez que estás utilizando una tecnología, por qué es necesaria, para qué se usa y en qué parte, ¿no? del extremo de toda la cadena de valor del dato participa. Entonces es un poco el objetivo de esa asignatura y es lo que vamos a ver en la misma. Pues continuamos con una de modelado de datos, bueno, dos, una de modelado de datos eh, para Data Warehouses. Entonces, esta es una asignatura bastante conceptual donde hay que traducir pues unos requerimientos, unas necesidades de qué información queremos almacenar, de qué dominio de problema, que tenemos que traducirlo a cómo representamos esa información en un data warehouse relacional. Entonces aquí lo que se estudia es lo que se llama modelado dimensional, ¿vale? Conceptos desde, bueno, previo a esos conceptos clásicos de lo que se llama entidad-relación y a partir de ahí nos vamos a lo que se llama modelado dimensional, pues tabla de hechos, dimensiones y modelo en estrella, modelo en copo de nieves. Estos son como conceptos de modelado clásico que hoy en día se siguen utilizando en prácticamente cualquier data warehouse. Y la otra, que también es de modelado, pero modelado para datos no estructurados, pues vamos a ver esa misma idea, cómo modelo la información en una fuente donde tengo que almacenarla, pero esas fuentes son, en este caso, fuentes no SQL. Entonces, el curso está dividido en cuatro fuentes de las que se estudian aproximadamente a partes iguales, ¿vale? Es un curso que dura 2 semanas, entonces pues aproximadamente la cuarta parte del tiempo se dedica al almacenamiento de documentos con la base de datos MongoDB, eh, otra cuarta parte a base de datos en memoria en caché, que es Redis, otra parte a Cassandra, a clave valor, y otra parte a bases de datos de tipo grafo como Neo4j. Entonces, para cada una de ellas se ven ejemplos y se hace un modelado de esos ejemplos para representarlos en cada una de estas bases de datos. Y una actividad final en la que hay que modelar un problema, pues no me sé exactamente si el alumno creo que puede elegir en cuál lo quiere modelar, pero bueno, esto os lo comentará con detalle el profe que no se ha podido conectar. Y una vez que hemos visto ya cómo modelar datos, digamos, datos en reposo, pues tenemos que ver qué hacer con esos datos. Vamos a empezar a operar con ellos. Entonces aquí la primera asignatura en la que vamos a hablar de eso es la asignatura de Kafka, que también la imparte Jorge. Entonces tu turno de nuevo. Vale, nada, básicamente dentro del mundo de los datos no es lo mismo mover grandes volúmenes de datos que datos muy rápidos, ¿vale? Y hay muchas casuísticas en las que es súper importante el poder actuar o procesar y analizar el dato en tiempo real, ¿no? El conjunto de tecnologías que podemos utilizar para esos escenarios, no hay muchas y bueno, digamos que el estándar de facto en la industria sería Apache Kafka, que hay distintos sabores y versiones con servicios cloud, como pueda ser en este caso Event Hub, que es la tecnología similar en el cloud de Azure. Esta asignatura lo que pretende es que entendamos, bueno, explica, nos vamos a centrar en explicar cómo funciona Kafka desde dentro. Vamos a aprender a utilizarlo y a operarlo para los escenarios de streaming. Vamos a cubrir toda la perspectiva de cómo la información se almacena internamente, cómo se debe utilizar correctamente, cómo organizar los topics, cómo utilizar Kafka para hacer ingeniería de datos, ¿vale? Porque Kafka se puede utilizar de múltiples formas, ¿vale? Es una tecnología que también es muy común en desarrollo software para APIs asíncronas, ¿no? Que se pasan mensajes las distintas aplicaciones a través de canales de información en tiempo real, que serían los topics de Kafka. Vamos a
bueno, aprender a utilizarlo pues, con código, programando para producir, consumir mensajes. Vamos a ir creciendo en el ecosistema, porque dentro de las herramientas que tienen sentido en streaming, Kafka tiene pues tecnologías que están diseñadas es profeso para sacar lo mejor de Kafka. Vamos a ver una parte que es muy importante para los ingenieros de datos, quizás más que Kafka en sí, que es Kafka Connect, que es una tecnología del ecosistema de Kafka que lo que nos permite es poner muchos tipos de datos y de muchos orígenes, canalizarlos a través de Kafka y de igual modo nos permite que información que estamos moviendo por Kafka la podamos integrar virtualmente en casi cualquier sistema, ¿vale? Entonces, es una tecnología súper versátil, muy importante a nivel de ingeniería porque es como un pegamento que nos permite poner datos y, bueno, leer, integrar y poner datos en cualquier sistema. Luego entraremos en una última fase que es la parte de procesamiento de datos, ¿vale? En streaming. Veremos una serie de tecnologías que se pueden utilizar, en este caso Kafka Streams y KSQLDB, que es una evolución que simplifica el desarrollo con una porción de lo que sería el SQL ANSI, ¿vale? Y pues eso sería la asignatura un poco. Utilizar Kafka, entender Kafka, cómo utilizar la ingeniería de datos y luego, pues, además, cómo sacar partido de procesando datos en tiempo real con algunas de las tecnologías del ecosistema. Bueno, la continuación es la asignatura centrada en Spark, que le imparto yo. Y aquí en Spark, de nuevo, vamos a ver qué hacer con datos que son masivos y vamos a entender cómo esos datos los procesamos utilizando un clúster. Al final, una tecnología de procesamiento distribuido. Vamos a ver desde dentro cómo funciona Spark, qué está pasando cuando ejecutamos procesos de Spark en un clúster. Nos vamos a apoyar en la plataforma de la empresa Databricks para esta asignatura y para algunas más. No lo hemos comentado, pero prácticamente en todo el máster nos apoyamos continuamente en herramientas del ecosistema de Azure, aunque todas las tecnologías que hemos ido comentando hasta ahora son open source, pero bueno, Event Hubs en concreto no, porque es una tecnología propia de Azure, pero que cumple una función similar a Kafka, pero desarrollada por Azure. Entonces, aunque lo que comentamos en las asignaturas son principios y conceptos que tiene que manejar un ingeniero de datos, pues la forma de aterrizar esos conceptos siempre utilizando, en nuestro caso hemos elegido el ecosistema de Azure. Entonces nosotros con Spark pues, utilizaremos Databricks, tanto el Databricks de Azure como el Databricks que hay en edición abierta. En el caso de Azure, la UCM tiene un convenio que permite a los alumnos crear una cuenta de forma gratuita con la cuenta de correo de UCM, entonces eso es una ventaja que vamos a utilizar durante todo el máster. Y aquí habrá que desarrollar pues, un pequeño simulacro, un esqueleto muy sencillo de motor de ingesta muy sencillo, extremadamente sencillo, pero centrándonos simplemente en cómo se programa con Spark un paquete de Python en concreto, que es un motor de ingesta, ¿vale? Con configuraciones y algo parecido a lo que se hace cuando se crean procesos automatizados para datos masivos con Spark, que al final una de las eh, cualidades o capacidades que suele emplear frecuentemente un ingeniero de datos. Y eso es un aperitivo para lo que viene después, que es un curso que sí que se centra completamente en ingestas y en creación de data lake houses. Ahí sí que hay que saber cómo se diseña y cómo se crea un proceso de ingesta desde la base. Lo nuestro era un simulacro, aquí os lo va a enseñar, eh, parece que fueras protagonista, Jorge, pero es su especialidad. Vale, al final uno de los componentes más importantes en cualquier arquitectura es el lakehouse y la evolución última que es, bueno, es el data lake, que la evolución es el lakehouse. En esta asignatura lo que se pretende es entender cómo utilizar cómo diseñar este componente arquitectónico presente en en las arquitecturas de última generación, los formatos de ficheros, ¿vale? Porque al final toda la información está masivamente, se almacena en estructuras en ficheros, pues vamos a aprender los distintos
distintos formatos que permiten hacer distintas operativas sobre los directorios, ¿no? Para manejar los datos que vayamos cargando y vamos a ver distintas estrategias para poder ir cargando los datos en el lago en función de su naturaleza, poder hacer reprocesos, recargas, ingestas batch, ingestas de datos en streaming, cómo promocionar datos entre capas, cómo hacer limpieza de datos, cómo, pues eso, si hay algún tipo de error, facilitar el reproceso de todos los datos para que, bueno, los compañeros de analítica puedan volver a hacer su trabajo. Entonces, esa asignatura lo que se centra es en sacar partido a los datos que nos llegan y cómo los vamos como en una cadena de ensamblado de coches, cómo los vamos promocionando hasta que están listos para los usos analíticos, ¿vale? Entonces, todos esos escenarios y problemáticas que se dan habitualmente, pues se cubren en esa asignatura para que veáis distintas formas de solventarlos y, bueno, esa experiencia práctica un poco del trabajo que sería el pan nuestro de cada día a nivel de ingeniería. Y luego, una vez que ya sabemos cómo diseñar nuestro lago, esta asignatura, Cloud Data Engineering, esta está centrada 100%, no está por aquí conectado el profe, 100% en herramientas específicamente de Azure, en nuestro caso. Se irá comentando cada una de las más importantes, pues todo desde la parte de gestión de roles, gestión de permisos, identidades, etcétera, etcétera, la parte de almacenamiento, tecnología de Data Warehouse, se comentará Databricks sobre Azure y se profundiza también bastante en Fabric, pero se tocan pues prácticamente todas las capacidades que tiene Azure, ¿vale? Una asignatura que da para bastante a lo largo de las 3 semanas que la forman. Estas anteriores no lo he comentado, pero también son todas asignaturas de 3 semanas, con lo cual da para profundizar bastante. Y en el trabajo final, pues hay que hacer un pequeño despliegue dentro de Azure. Y luego vienen dos asignaturas que estamos estrenando también, que son dos asignaturas dedicadas a agentes, que aquí están los profes conectados también. Una de diseño y evaluación de agentes, todo tuyo, Edu. Vale, bueno, ¿se me oye bien? Es que Sí, creo que tengo un problema con los cascos. perfecto, perfecto. Vale, pues nada, decir a lo que el curso está bastante diseñado para Data Engineers, es decir, todo el LLM empezó siendo un trabajo de analítica para dar soluciones a procesos de Natural Language Processing. Pero a medida que han salido soluciones apificadas, es decir, podemos llamar a Claude, podemos llamar a Gemini o podemos llamar a ChatGPT, pues de repente pues ya empieza a ser un poco más desarrollo de software y soluciones un poco más basadas para data engineers, ¿no? Sobre todo cuando ya tenemos la solución y la queremos escalar, ahí es cuando entran un poco en juego. Y es un poco los primos hermanos que somos los analíticos y luego los data engineers, ¿no? Entonces, al final trabajamos bastante de la mano. Yo voy a dar un poquito más la parte de la creación de las primeras soluciones, los agentes fundamentales o los sistemas RAGs, que va a ser uno de los dos módulos que va a haber. Y luego, pues, por ejemplo, mi compañero Luis Piñón va a dar el que es ya escalar todas estas soluciones. Entonces, sí que es cierto que cada año están saliendo nuevas tecnologías y que ahí resulta un poco más difícil coger un material estanco y que nos dure cada año. Entonces, pues digamos, el temario que va a venir para el siguiente curso de Data Engineers, pues todavía no está totalmente definido porque está por ver un poco qué es lo que se va a sentar en el mercado. Cada año, al final, tenemos que ir cambiando un poco todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer módulo se va a ver lo que es un RAG y vamos a ver lo que son un poco las características de Vector Store, los embedding, las estrategias, prompting, métricas que pueden hacer que estos RAG funcionen adecuadamente. Sí que es cierto que ahora ha perdido peso porque ya están siendo commodities, están siendo como productos muy rápidos de utilizar y de crear, y en lo que está ganando muchísimo más peso es la creación de agentes, con lo cual, al final, agentes es lo que empezamos y lo que vamos a meter más material, ¿no? Vamos a diseñar un poco lo que son los agentes, vamos a verlos, lo que son las tools, pero de una manera muy práctica. Vamos a ver los agentes real, lo que es el tool calling, chain of thoughts, reasoning, y lo que crearemos rápidamente es siempre con el objetivo de crear soluciones a nivel empresarial o a nivel, caso de uso personal, investigación o algo similar, pero siempre con proyectitos en los que creamos nosotros los agentes. Es decir, nosotros esto no es una solución como vamos a utilizar los agentes que vienen en Cloud Code,
o algo similar, sino que simplemente nosotros vamos a llamar al LLM y vamos a crear un agente con esos LLMs para dar soluciones agénticas a los problemas y casos de uso empresariales que pueda haber. Vamos a crear sistemas multiagente, agent to agent. También intentaremos ver también conexiones con MCP a diversas tools, a las tools que ya hay, y si no, también las creamos nosotros. Trabajaremos siempre con un stack tecnológico que se está manteniendo a lo largo de los años y que tiene pinta que se va a mantener, que siempre está basado pues principalmente en LangChain con sus módulos que son LangChain, LangGraph. Trabajaremos también seguramente con Deep Agents y luego también existen muchísimas más soluciones y librerías que en el estado del arte también están teniendo bastante, digamos, peso, como puede ser Deepeval o Ragas, para un poco monitorizar cuáles son las calidades que tiene todo esto. Luego, eso es lo que veremos, por ejemplo, en la primera parte, en el primer módulo. El segundo módulo sería un poco escalar todo eso. No sé si mi Está por aquí compañero... Luis. Sí, sí, está por aquí Luis. Sí. Vale. Sí. Bueno, en Para cualquier el caso, de... simplemente un poco el objetivo también del máster y todo esto también de esta parte es siempre seleccionar también las tecnologías más acertadas, porque también es cierto que hay mucho hype, hay muchas plataformas que están saliendo nuevas, pero que luego se quedan obsoletas dentro de poquito tiempo. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos en cuenta, antes de pasar el testigo a Luis Piñón, ¿vale? Que supongo que él a lo mejor comenta algo de esto, pero por si acaso, ¿vale? Y luego, al final, lo que queremos es que ganéis un poquito el conocimiento, que ganéis destreza, entonces es bastante práctico, y también que ganéis sobre todo la habilidad para que podáis desarrollar vuestros propios proyectos, porque de repente vais a ver cómo se abre un montón de casuísticas, posibilidades, y vosotros mismos podéis, digamos, ser creativos en ese punto y solucionar casi cualquier caso de uso con esto, Vale, ¿vale? estupendo. Vale, vale. Pues continuación de Luis, aunque algunas de las cosas las ha mencionado Edu ya. Sí, bueno, en arquitectura de agentes lo que veremos un poco son los límites que existen al final al utilizar un solo agente o digamos, un solo prompt para realizar una tarea que sea bastante compleja y cómo al final descomponiendo esa tarea en tareas como más pequeñitas, más acotadas, podemos conseguir pues, que la aplicación sea mucho más fiable, que tenga unos resultados mucho más acotados y una fiabilidad pues al final de nivel empresarial, ¿no? Extenderemos un poco lo que es el RAG que comentaba el compañero a un caso de uso para hacer queries en una base de datos con un lenguaje natural, pero no solo lo que es la generación de la query, sino también un poco ver cómo se puede analizar en paralelo pues, diferentes aspectos de un data warehouse, cómo se pueden descomponer problemas en subproblemas más pequeños, cómo los propios agentes se pueden autocorregir o interactuar entre ellos pues, para al final eh, realizar una tarea de análisis que sea bastante complejo y entregar informes pues eso, a nivel empresarial. Está estupendo. Estas dos asignaturas, desde luego, están súper en la cresta de la ola, ya sabéis, y creo que les vais a poder sacar mucho partido. Y la siguiente, que es la de llegar a donde un data scientist no puede llegar, pues qué pasa cuando ya han terminado con un modelo y lo queremos desplegar como software y monitorizarlo cuando ya está en producción. Esa es la asignatura de MLOps, donde se estudiarán, pues por un lado, cuáles son las métricas que se miden y que dicen la bondad de un modelo. Esto es una pequeña introducción de la que a lo mejor algunos ya conocéis, pero para tener como una base, pero con énfasis en lo que se llaman las métricas de drift, que son las métricas para monitorizar pues cómo los datos con los que estamos operando en producción se diferencian o se desvían respecto de los datos con los que habíamos entrenado ese modelo que estamos desplegando y qué es lo que pasa cuando eso ocurre, distintos tipos de drift, eh, en qué le influye eso a un ingeniero de datos que es el que está monitorizando y una segunda parte de esta asignatura que está relacionada puramente en el despliegue de esos modelos, tanto como microservicios como subversionado, etcétera, etcétera, que está aquí Pablo, que puede contar en detalle esa segunda parte, ¿no? Sí, Con un sí, ¿me poquito escucháis de... bien? Sí, Porque sí, he tenido perfecto. problemas con el micrófono. Perfecto, Vale. perfecto. Sí, no quería cortarte, Pablo, porque lo estás explicando perfectamente. Bueno, como han comentado el resto de compañeros, asumimos que tenemos unas fuentes de datos ciertamente fiables, ¿no? Y vamos a ver qué técnicas o qué buenas prácticas debe de llevar un ingeniero de datos, un data engineer,
para que precisamente los científicos de datos puedan generar un modelo y promover ese modelo entre los distintos entornos empresariales, ¿ya? Desde un entorno de desarrollo hasta, por ejemplo, un entorno productivo que efectivamente está siendo consumido por clientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esos despliegues? ¿Qué tipo de estrategias hay para hacerlos de manera fiable? Y luego, una vez el modelo está siendo desplegado y consumido por clientes, ¿cómo podemos detectar que efectivamente el modelo está funcionando correctamente? ¿Vale? Si está cumpliendo con las expectativas de, en este caso, el negocio y si tiene las métricas esperadas, ¿no? Que es lo que conocemos como técnicas de model monitoring. Para ello nos vamos a apoyar en herramientas que son estándar de industria y al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con la parte de arquitectura de agentes, donde hay mucha variabilidad, es cierto que, por ejemplo, en este caso, MLflow, que sería la herramienta para registrar experimentos y promocionar modelos, es un estándar de industria que quizás tiene menos discusión, ¿no? Con respecto al resto. Y esto es algo también interesante porque una vez salgáis de aquí viendo los fundamentos de MLflow, vais a poder trabajar con cualquier cloud realmente. ¿Por qué? Porque por debajo las clouds utilizan o tienen forks de MLflow como plataforma, aunque ellos luego, pues, cada cloud, digamos, pues tiene pequeñas particularidades. Entonces, me falta por comentar simplemente que los modelos pueden ser consumidos o pueden ser consumidos tanto en forma batch, es decir, tenemos un conjunto de datos cada cierto tiempo y aplicamos el modelo sobre esos datos para obtener una predicción, como en formato online. Y nosotros a día de hoy estamos consumiendo modelos online sin saberlo todo el día, ya sea desde nuestro móvil con sugerencias en Instagram o mismamente en Amazon a la hora cuando vamos a comprar o cuando utilizamos las APIs de OpenAI o de Claude, al final son modelos que están apificados, ¿no? Entonces, ¿cómo exponemos tanto en formato batch como en formato online dichos modelos que nos va a permitir, pues, ajustar el ancho de banda para el número de usuarios, observar si efectivamente, pues, se escalan correctamente, etcétera? Entonces, yo creo que es una asignatura muy sólida. Podríamos decir que tiene mitad práctica, mitad teórica, con los fundamentos del MLOps y las buenas prácticas, y luego cómo llevamos esto pues a la parte práctica con diferentes tecnologías. Y me queda por decir, simplemente por nombrar, que desde la parte batch, pues bueno, podemos utilizar y vamos a ver como herramienta de orquestación Apache Airflow, que también es otro estándar de industria, para hacer scheduling, ¿no? O lanzamiento de pipelines de datos en formato batch. Pues esta asignatura se complementa muy bien con la última, que es la de arquitecturas de microservicios, donde efectivamente veremos justamente la herramienta de Fast API. Bueno, está por aquí el profe, de hecho, no tengo por qué contarla yo porque estás por aquí, Luis. Entonces, Sí, así muy rápidamente, bueno, veremos un poquillo más a fondo FastAPI y sobre todo cómo empaquetar y desplegar pues al final todas las soluciones que desarrollamos usando Docker. Y luego daremos un pequeño saltito a Kubernetes y cómo trabajar con sistemas que tienen pues muchísimos servicios, como hacer actualizaciones de versiones, cómo gestionar un poco la estabilidad de ese entorno. Y también veremos un poquito la parte teórica de arquitecturas que se suelen utilizar en la industria, sobre todo enfocadas en la gestión y el uso de bases de datos, ¿no? Pues todo el tema de vistas materializadas, que lo habéis visto un poco en la parte más práctica, y luego algunas arquitecturas como open sourcing, CQRS, sagas y demás, que habéis ido viendo durante el máster, pero aterrizarlas un poco más en la teoría y sobre todo en el diseño de lo que es una arquitectura desde cero. al final los microservicios sabéis que son piezas autocontenidas y una aplicación se puede organizar en muchas piececitas de ese tipo conectadas entre sí. Pues esos patrones de cómo se conectan esas piezas, patrones ya típicos habituales, pues lo que se va a ver en esta asignatura. Desde qué es el concepto de un microservicio, primero de todo, qué tiene que ver con Docker y cómo esos microservicios después se relacionan entre sí en una arquitectura típica, ¿no? Y eso es todo el máster. Tenéis todo el detalle aquí arriba de cada curso si queréis consultarlo en detalle, ¿vale? Aquí en programa. Eh, Pinchando en cada módulo, pues se cuenta más o menos lo mismo que hemos contado nosotros, ¿vale? Y te cedo la palabra a ti, David, porque tengo ya ganas de que intervengáis vosotros, que veo que hay dudas y ahora al final esta sesión es para vosotros, así que ahora os toca a vosotros. Así que dale, David.
Sí, vamos a contar un poquito la organización del máster de manera muy rápida. Pasamos las preguntas tanto del chat como las que hagan en directo. Recuerdo, tres modalidades: presencial, semipresencial, online. Presencial, viernes por la tarde de 4 a 9, sábados de 9 a 2. Facultad de Estudios Estadísticos. Está justo al lado del Palacio de Moncloa. Uy, perdón. Tenéis, se me escucha Bueno, bien, ¿no? sí, sí, pero es que dejo de Sí. compartir, creo, ¿no? No, no. No, está Ah, bien. vale, Me, vale, me viene perfecto, además. Parece que nos hemos sincronizado. vale. Facultad de Estudios Estadísticos, justo al lado del Palacio de Moncloa, tenéis transporte público, tenéis parking privado, tenéis que ir con vuestro propio ordenador. Modalidad presencial. Modalidad online la hacemos a través del campus virtual, que también tenéis acceso en presencial. Nos basamos siempre en modalidad online. La mayoría de los alumnos siempre están trabajando. También en presencial. Es muy sencillo que haya alumnos que estén trabajando, porque el horario de viernes por la tarde, sábado por la mañana también ayuda muchísimo. En online más todavía, lo que pasa es que hay muchos alumnos que son de fuera de Madrid y de fuera de España. Solemos tener un 40% de alumnos internacionales. Online, todo a través del campus virtual, recursos, documentación escrita, vídeo grabado, sesiones que pudiese haber también alguna sesión en streaming, tutorías grupales en directo. Todas las sesiones síncronas no son obligatorias. Siempre se graba, se sube al campus virtual, lo tenéis ahí para cuando queráis verlo y estudiar. Ahí lo que tenéis que hacer es un poco organizaros, pero en el foro del campus virtual tenéis posibilidad para poder preguntar, interactuar. Es como si estuvierais en una clase presencial, pero en online. En cuanto a tema de pagos, recordad que siempre va a haber dos formas de pago. No, Hay pago fraccionado, aplazado. Todo esto lo decimos en las entrevistas. Todos los alumnos tienen que pasar una entrevista con los coordinadores, donde se explica detalladamente todo, únicamente para que tengáis un poquito de información. Eh, perdona, David, no sé si has comentado el semipresencial. Es semipresencial, disculpa, sí. En semipresencial, durante el curso es como en online, pero tiene 3 semanas presenciales que son en el mes de septiembre. Esas 3 semanas son de jueves y viernes por la tarde de 4 a 9 y sábados de 9 a 2. Hay dos convocatorias a lo largo del año para las tres modalidades. Una, la que comienza en septiembre-octubre. El presencial, por ejemplo, comienza el 18 de septiembre y el online y el semipresencial comienza el 19 de octubre. Las clases van a ir aproximadamente hasta el mes de junio, julio, depende cómo caiga el calendario, y luego en el mes de septiembre es cuando presentáis el trabajo de fin de máster, competición de becas, que también esto lo explicamos en la entrevista, y también pues, se pueden recuperar módulos, etcétera. Si comenzamos en febrero, pues nos vamos hasta febrero 2028. Comenzamos en febrero 27, nos vamos hasta febrero 2028. Las dos opciones completamente válidas. Gracias al máster se pueden realizar prácticas en empresa, importante. Hay alumnos que les interesa. Las prácticas, en cualquier caso, no son obligatorias en el máster, son extracurriculares. Eh, ¿Cómo funcionan? Bueno, nosotros nunca recomendamos que hagáis prácticas al inicio del máster, sino cuando ya tenéis un cierto conocimiento lógico, y son máximo de 750 horas que podéis hacer desde el inicio del máster hasta diciembre de 2027, y si comenzáis en febrero, pues hasta junio 2028 ya. Suena muy lejos. Recordad que también hay algunas becas de algunos convenios que nosotros tenemos firmados. Hay algunos países con los cuales sí que tenemos convenio firmado, incluso antiguos alumnos que vienen de los másteres de Data Science y de Inteligencia Artificial también tienen descuento por antiguo alumno. Bolsa de empleo siempre, cuando termináis el máster y lo superáis, entráis en un grupo cerrado de LinkedIn, ahí vamos a ir colgando las ofertas de empleo que nos llegan de las empresas. Aquí es donde detectamos, además de hablar con los docentes, con el Departamento de Recursos Humanos, la gran necesidad que hay de ingeniero de datos.
Tiene una evolución bastante lógica, venir de la parte de data science y luego ir a ingeniería de datos. Se hace un perfil 360 en este entorno. Y poco más, así rápido, un poco la operativa para que veáis cómo es la organización. Todos los interesados se tienen que preinscribir. Muchos también ya nos conocéis. Rellenáis el formulario y a partir de ahí nos ponemos en contacto con vosotros y agendamos una entrevista. Y ya terminamos de explicar todo. Más o menos con esto tenemos un poco pues una información. Hay bastantes, bueno, ya va habiendo más preguntas en el chat y luego las que vengan un poco en directo. Vamos, como tú me digas, Pablo, si quieres vamos contestando ya. Pues lo que me diga, igual puedo dejar de compartir, así las puedo ver yo también en el chat. Em, lo que queráis, en orden, no sé, en el orden que... Pues vamos en orden. Luisa María, buenas tardes. Me pregunto si es posible homologar o certificar este título fuera de España. Pues el tema de las certificaciones con países internacionales, tenéis que saber que se trata de un máster formación permanente. En España existen dos tipos de máster: máster oficial, máster formación permanente. Oficial, normalmente lo hacen los alumnos que quieren hacer doctorado porque acumulan puntos. El problema que tienen, que son más teóricos, más introductorios, más académicos y normalmente los dan profesores de universidad. Máster formación permanente están orientados a inserción en el mercado laboral, mucho más exigentes, mucho más prácticos y los profesores son profesionales, que lo que traen ese conocimiento profesional al aula. En este caso, en cuanto a homologaciones en el extranjero, muchas veces ponen menos dificultades a títulos que son oficiales, pero el problema es que no sirve profesionalmente. Entonces ahí tenéis, dependiendo del país, por supuesto, tenéis que mirar en cada uno de vuestros países, porque también os ha pasado que en algún país, pues en un año no hay problemas de homologación y el año siguiente sí que lo hay. Entonces, este es un tema peculiar. Tenéis que mirarlo un poco internamente y también podéis contactar con nosotros en admisiones y lo podemos ir viendo. En ingeniería de datos, la experiencia, no vais a encontrar máster oficiales, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque necesitan de mucha actualización. Como han dicho antes los docentes, pues van actualizando prácticamente semana a semana. Alguna vez hablo cuando me paso por la facultad con algún profesor y me dice, es que estoy dando cosas que han salido hace un par de semanas. Entonces, esto es lo importante, que tengáis lo último. Vale, luego, asistente anónimo, ¿el máster está diseñado para enseñar las tecnologías a nivel de uso o se entra al diseño interno de los sistemas? Y explica, actualmente soy ingeniero de datos y tengo background en los diferentes módulos del plan de estudios. Quiero saber si el máster me permitirá profundizar más allá del uso de diferentes tecnologías. Esta es una buena pregunta. Depende un poco del curso. Yo diría que en prácticamente todos los cursos se ve cómo están hechas las cosas por dentro. Yo hablo del el curso de Spark, cuento cómo funciona Spark por dentro, eh, que para mí es fundamental. Sé que Jorge en sus cursos pasa igual, en el curso de Kafka cuenta cómo es Kafka por dentro para que no sea magia, no estamos tocando magia, igual que comentaba Edu en su curso en la parte de Rax o Luis en su parte de agente. No es coger un servicio que ya está hecho y darle a la tecla, sino entender cómo se diseña por debajo un sistema de tipo RAG o Graph RAG, o cómo se diseña por debajo y por qué un sistema de agentes, cómo tienes que hacer la evaluación de cada uno de esos agentes, cómo tienes que hacer los prompts, porque qué está haciendo cada uno. Entonces, yo diría que sí que se entra al interior, por decirlo así, de esas tecnologías. No queremos que sean caja negra ni darle un botón, como muchas veces pasa hoy en día, y decía, pues funciona y ya. No es tan así. Misma cosa en el curso de MLOps. Entonces yo creo que sí que te puede aportar.
Bien, más preguntas. Bueno, César, desafortunadamente debo desconectarme, pero me interesa terminar de verla. Nos harán llegar la grabación. Nos podéis solicitar la grabación y no hay ningún problema. Me interesa, muy interesante el contenido. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cuál es el panorama para los Data Engineer Juniors? ¿Existe suficiente campo laboral o es complicado encontrar un primer empleo? Es una buena cuestión. Aquí podéis opinar todos los profes, cómo lo veis en vuestra Yo, como perspectiva. decía antes, creo que actualmente las empresas están locas con todo el tema de la analítica y los datos, y es que estos perfiles están continuamente demandados. Entonces, hay tanta demanda que hasta los perfiles más juniors, ¿no? Que ahora hay cierta, ¿no? confusión de como que ya no hace falta la gente junior, no, se cogen juniors para formar en las empresas porque falta tanta gente y tanto talento que, vamos, que sí que hay posiciones. O sea, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no es para nada complicado. Evidentemente, marcará mucho la diferencia la valía de tus conocimientos, ¿no? Y lo que puedas desempeñar en las capacidades que vas a hacer del máster. Pero yo diría que no es complicado encontrar un primer trabajo en el ámbito de la ingeniería de datos. Por lo menos aquí en España, ¿eh? Pero sí que entiendo que como tenemos alumnos que están en distintos sectores internacionales, o sea, en distintos países, que cada empresa tiene su, su mercado, pero vamos, que incluso posiciones full remote también yo creo que es factible. Si domináis el inglés y demás, incluso podéis encontrar posiciones Muy fuera de suculento. muy suculentas y fuera de vuestro mercado nacional, que a lo mejor tiene salarios más modestos, ¿vale? Porque, bueno, como decía, es un rol muy demandado y ya con proyección internacional, pues también es factible. Edu y Pablo queréis también, ¿no? Aquí intervenir. Sí, Yo, yo apoyo un poco bastante lo que dice Jorge, ¿eh? Creo que esto ha habido como una especie de... Es cierto que está cambiando todo el paradigma y sí que es cierto que a lo mejor ahora para hacer un proyecto que antes necesitaba 10 personas, 6 meses, ahora lo haces en 3 meses, 5 personas. Entonces da esa sensación de que a lo mejor sí puede haber menos necesidad de data juniors y con hacer 3 seniors lo pueden hacer mejor. Creo que es una falsa sensación que ya las empresas se están dando cuenta y que en realidad los profesionales que nos dedicamos a esto sabemos que siempre va a seguir siendo así, siempre vamos a seguir necesitando juniors porque hay que formarlos, porque antes o después va a aparecer muchos más casos de uso, muchos más proyectos. Ahora ya no vamos a coger y decir, pues vamos a despedir a 7 personas porque solo necesitamos a 3. No, al revés, vamos a hacer más proyectos porque cada vez hay más auge y están saliendo cosas nuevas. Pasaba hace tiempo no conoceréis una página web que se llamaba One and One. One and One sacó hace muchísimo tiempo cómo hacer páginas web con plantillas. Y todos los desarrolladores de web estaban un poco con miedo porque se creían que todo su trabajo se iba a ir a la porra. Y al final el efecto fue el contrario. El efecto fue que tuvieron mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque de repente se metió en el mercado de hacer páginas web hasta el taller Paco que estaba debajo de casa. Entonces, muchísima gente quería la página web, ahora mucha gente quiere hacer proyectos con IA, muchas más empresas que están obsoletos están viendo la IA al alcance de la mano y van a querer hacer muchísimo más casos de uso. Entonces, van a necesitar muchísimo, muchísimo perfil de Data Engineer y de analítica de datos. Entonces, todo eso va a seguir muy, muy demandado. Y luego, además, hay una cosa que no se va a perder y es que todas las automatizaciones de inteligencia artificial funcionan muy bien, pero al final la inteligencia artificial no tiene responsabilidad alguna de si falla. Y sin embargo, conseguir contactar a un profesional que pueda auditar o saber trabajar con la IA y entienda bien cómo va por debajo, que es lo que se va a enseñar en este máster, es lo que va a hacer que contraten esos perfiles cada vez más. Personas que, aunque ya no tengan que hacer tanto trabajo, por así decirlo, sí que necesitan que tengan la responsabilidad sobre cómo trabajan todas estas soluciones. Pues sí, ya apunto completamente lo que dice Edu. Y bueno, al final es un fenómeno que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Si se mejora la eficiencia con respecto a un recurso, contraintuitivamente no baja el consumo, sino que aumenta, que es lo que está ocurriendo ahora, que es lo que se conoce como paradoja de Jevons, ¿no? Al final ahí surgen muchísimos más casos de uso de los que antes podíamos albergar con la propia por el cuello de botella de los propios equipos y ahora pues podemos
tener más casos de uso, se ha acelerado el desarrollo del software, pero es importante entender los conceptos clave, digamos, más teóricos para luego poder llevarlos a la práctica y entender por qué luego está fallando, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo pido a Cloud Code que me desarrolle cierta aplicación o cierta herramienta? Tengo que entender qué está ocurriendo a la salida, ¿no? Y es precisamente una de las cosas que vamos a ver en este máster, también cómo trabajar con ello. Y respecto, por ejemplo, a dónde estoy trabajando yo actualmente, que estamos desarrollando producto, pues seguimos contratando juniors y también es un tema de, por supuesto, actitud, ¿vale? Es decir, nunca antes ha sido tan sencillo abrir camino y aprender cosas nuevas. Y con las herramientas que tenemos ahora mismo, aún más. Entonces, yo creo bueno, junto con el máster, más luego una buena actitud, hay oportunidades en el mundo laboral y montones. Bien. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura el máster? Son 12 meses, lo que hemos comentado, 12 meses. Un año académico. Otra pregunta, ¿podría Sería contarnos? docencia de septiembre-octubre a junio, más o menos, junio, final de junio, principios de julio, ¿no? Más o menos. Y luego ahí hay un descanso en principios de julio o algo así para que podáis hacer el trabajo fin de máster que se presenta en septiembre de 2027. ¿Vale? Entonces la docencia como tal sería desde septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, hasta, depende de si es la presencial o la online, al final son las mismas semanas, hasta finales de junio, principios de julio. La parte docente más el TFM, que pues verano sería vuestro verano próximo para presentarlo en septiembre. Correcto. Vale, también nos pregunta, ¿podrían contarnos algunos casos de éxito de sus alumnos? Creo que tenemos Sí, algunos por ahí, tenemos ¿no? varios. Sí, algunas entrevistas por ahí grabadas, me parece que circulan. Eh, Vamos, si casos de éxito, no sé si en el sentido de vídeos o entrevistas o de contactar incluso con alumnos que ya lo han cursado. Quizás se refiere a lo mejor pues, el trabajo de fin de máster, que es un poco el compendio un poco de todo lo que se han aprendido en los módulos, algún proyecto que sea interesante de TFM. ¿Estás en mute, Sí, Jorge? sí, Sí, no, si se refiere. cabría que entender a qué se refiere con caso de éxito. Quiero decir, caso de éxito de que haya un alumno acabado en Google o en Facebook, o simplemente, como decía David, el trabajo fin de máster, que pues oye, la gente que ha conseguido los premios, ¿no? De trabajos que han aprendido durante el máster, han hecho un trabajo TFM que además ha sido premiado económicamente. Entonces, bueno, luego también mucha gente cursa este máster precisamente para no solo como punto de entrada de gente que se reconvierte, pues no sé, seguro que tenemos grabados conversaciones, bueno, conversaciones, no quiero decir, testimonios, ¿no? De alumnos de de ediciones anteriores que pueden corroborar un poco, pues bueno, en sus palabras lo que ha supuesto en su vida profesional el haber cursado el máster. Claro, más allá del TFM, efectivamente, o sea, yo sé de alumnos que empezaron un poco como, bueno, sin tener muy claro a dónde les podía llevar, creían que era lo que les gustaba, pero sobre todo querían tomarse en serio esa posición a la que querían aspirar en su empresa y me consta que les ayudó un montón y que ya no son, no sé muy bien qué quiero, sino que ya son ingenieros de datos con todas las letras y que ya se pueden llamar prácticamente senior. O sea que testimonios de ese tipo sí que tenemos de años anteriores. No sé si la forma es, tendrían que contarlo ellos más que nosotros. Si la forma es que, no sé, de alguna forma o poneros en contacto o, bueno, alguna entrevista había por ahí grabada, ¿no? Sí, en las graduaciones, como sabéis, nosotros entregamos los premios de la competición de becas y siempre hacemos una entrevista a los ganadores. Entonces, esas entrevistas se suben siempre a redes sociales. Seguirnos en nuestras redes sociales y ahí vais a ver casos de alumnos pues que cuentan pues, cómo han conseguido prácticas en empresa, cómo han conseguido otros puestos de trabajo y al final se han desarrollado profesionalmente. Ahí sí que tenéis casos. Y luego también, disculpad porque no sé por qué la cámara me sube y me baja, pero yo no soy. Eh, luego también por internet, muchas veces navegando.
Sí que hemos visto que hay, pues, como pedimos también vídeo para explicar el trabajo de fin de máster y la competición de becas, pues también hay esos vídeos que muchas veces los alumnos lo dejan en abierto. Entonces, bueno, también tenéis ahí, si indagáis un poquito, tenéis también sobre trabajos de fin de máster que se han realizado. Vale, pues siguiente pregunta. ¿Se plantea utilizar también Snowflake? Y en caso afirmativo, ¿se planea abarcar las últimas funcionalidades de IA que cuenta el software como Cortex Code? Bueno, Snowflake creo que se trata un poquito de la asignatura de Cloud Engineering, que justamente no está aquí el profesor. No lo puedo decir a ciencia cierta porque no lo conozco hasta ese detalle, hasta qué punto cuenta cosas de Snowflake. No sé, Jorge, tú lo tocas un poco de refilón. Sí, pero Snowflake, o sea, Snowflake es un producto muy complejo, no se ve a nivel de producto, sino que se usan las capacidades normales, ¿no? De cómo se utiliza Snowflake, cómo se organiza, que es un poco la analogía del Lakehouse también, utilizando, pues no la aproximación clásica de storage como una capa de procesamiento. Snowflake, eso te lo da todo empaquetado en un producto, entonces sí que vemos parte de Snowflake, pero no entramos a la parte de Cortex Code, ¿vale? Que al final son como o sea, pero no por nada, sino porque eh, la idea del máster es formar a la gente no en herramientas, ¿no? Porque si tú quieres hacerte un curso de Cortex Code, seguro que vas a tener una formación ex profeso en el portal de Snowflake, ¿vale? No tiene mucho sentido que demos un máster para hacer un perfil ambivalente y que tenga todo el background de las distintas funcionalidades o capacidades que necesita dominar un alumno a dar un producto concreto, una funcionalidad muy concreta, ¿vale? Entonces, la respuesta corta es Cortex Code no se vería y Snowflake como, bueno, pues solución de datos para componente central de una arquitectura de datos corporativa, empresarial, con filosofía Lakehouse, sí. Yo solo por dar aquí una pinceladilla, en la parte de arquitecturas de agentes sí que se verá como proyecto cómo hacer una IA pues parecida a Cortex Code, que será tan completa, por supuesto, pero sí que pues es una herramienta que permite trabajar con Data Warehouse usando IA generativa. Genial. Siguiente pregunta. En realidad es una pregunta. Pone formación permanente. Entiendo que quiere preguntar qué es formación permanente. Hago un breve resumen de lo que ya he comentado anteriormente. En España existen dos tipos de máster, oficial y formación permanente. Y bueno, los que estamos buscando pues un progreso profesional, digamos, desarrollo profesional con profesores que son profesionales, es formación permanente siempre. Máster formación permanente. Tiene categoría de máster, pero se llama formación permanente. Antiguamente se llamaba titulación propia. El problema que decía David antes de los másteres oficiales en esto es que un máster oficial de cualquier tipo, sabéis que tiene que aprobarlo en caso de España, pues una agencia que se llama ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de la Enseñanza, y cualquier modificación en un plan de estudios tiene que aprobar la ANECA. Y las aprobaciones de ANECA llevan muchos meses. Es decir, tú no puedes introducir una tecnología eh, que ha salido hace unos meses porque cuando te la aprueben, que a lo mejor es para este curso no, sino para el siguiente, pues a lo mejor ya lo que quieres enseñar no es eso, sino una variante de eso. Entonces, como que tendrías que estar todo el rato pidiendo modificaciones cuando cada proceso de modificación pueden ser muchos meses o cerca de un año. Entonces, ese es un poco el problema que tiene cualquier máster oficial, que no puedes tocar ni una coma de lo que ha aprobado oficialmente el organismo que te lo aprueba y que te lo certifica como máster oficial. Ese es Ah, ah, el tema. Además que es antagónico un poco el propósito del diseño de estos másters, ¿no? Que es estar con el estado del arte y lo último que se utiliza. Daros cuenta que hasta que esa burocracia pasa a un programa reglado, pues pasan literalmente mínimo 18 meses, 2 años, porque eso pasa por un circuito de aprobaciones y, bueno. Entonces, es antagónico con lo que hacemos aquí, que estamos continuamente, de hecho, es que llevamos 3 ediciones del programa y hemos estado sistemáticamente cambiando el contenido de las asignaturas y qué tecnologías, porque hay ciertas partes que tienen un dinamismo, pues, que es el que queremos aportar valor, que al final, ¿qué es lo que hace diferencial este máster de otros?
Doy fe que las modificaciones de ANECA se han ido a más de un año en algunas ocasiones. Sí, sí, sí. Em, Bien, más preguntas. Quisiera consultar si para la modalidad semipresencial ya tienen las fechas de las 3 semanas presenciales. No exactamente porque siempre estamos a expensas de autorizaciones de aulas de la Universidad Complutense, etcétera, pero calcula que van a ser las 3 últimas semanas de junio. 3 últimas semanas de junio, recuerdo, jueves por la tarde, viernes por la tarde de 4 a 9, sábados de 9 a 2. Para los alumnos de semipresencial, que muchas veces siempre hay alumnos que son internacionales, es una muy buena oportunidad pues, para ese networking que algunas veces pues, es un poquito menos en la parte de online, esa posibilidad de vivir la experiencia complutense, incluso ya también pues, en Madrid, etcétera. Es una muy buena oportunidad y la verdad es que los alumnos de semipresencial muchas veces hacen una foto y es un momento muy bonito. Más preguntas. Para entrar en la convocatoria de febrero habría que preinscribirse ahora. ¿Cuál es el descuento para antiguos alumnos? Sí, puedes preinscribirte ya, es decir, puedes solicitar tu plaza. Todas las plazas van por orden de, hay plazas limitadas y son por orden de entrada, con lo cual sí, puedes eh, rellenar el formulario, etcétera, etcétera, lo que hemos hablado en la página web. ¿Y cuál es el descuento para antiguos alumnos? 20%. Está fijado el descuento para antiguos alumnos. 20% sobre el precio de matrícula. También, no sé si pensaba Iker matricularte presencial o matricularte online. Digo porque en octubre 100% seguro hay modalidad presencial y también online. En febrero, como es una época en la que normalmente hay unos grupos menos numerosos, porque esto pasa siempre en todos los másteres, ¿no? Lo más habitual es hacer el máster entre octubre y junio, aunque exista también la opción de febrero. Eh, en febrero solemos tener más solicitudes online o casi mayoritariamente online. Entonces, si tienes intención de hacerlo presencial, hombre, yo te diría que planteate a ver si en la edición de septiembre-octubre podría arrancar. Que, vamos, no sé exactamente, David, lo que tenéis en mente para febrero, digo, pero si es para una modalidad presencial, como febrero suele ser menos frecuente para presencial, pues por eso lo digo. Como dice Pablo, no está fijado actualmente, pero porque al final es el director del máster el que en un momento determinado lo indica, pero suele pasar lo que dice Pablo. Es decir, si te quieres asegurar, sin ninguna duda, presencial, septiembre sería buena opción. Vamos, o sea, yo también un poco por si lo estás dudando, te diría que no lo demores, porque al final esa decisión que vas a decalar 6, 7 meses para febrero, te estás perdiendo una edición que podrías empezar a trabajar antes. Entonces, y luego ya, pues lo que han comentado, demorarlo hasta febrero puede ocurrir que por el quórum de alumnos, pues al final, pues a lo mejor si quieres tener esa experiencia online, presencial o semipresencial, pues puede que no haya quórum y el grupo se forme online. Entonces, piénsatelo con eso, o sea, ten eso en cuenta un poco para cuando tomes la decisión. Pablo pregunta, buenas tardes, soy psicólogo. Hice el máster de ciencia de edad. Me fue bien. No súper bien, pero bien. ¿Podré enfrentar este máster o ya es demasiado para mi formación inicial? A ver, aquí hay mucha subjetividad. Veo que eres psicólogo, entonces fue bien, no fue súper bien. Al final, eh, si has hecho el máster de ciencia de datos y lo has superado, en un primer momento tienes un nivel como para poder afrontar el máster de ingeniería de datos. Ahora, eh, como siempre, tenemos que darlo todo en los máster y aprovechar a los profesores y preguntar y participar y aprovechar todo lo que ofrecemos en los máster. Normalmente en este máster, si no me equivoco, los perfiles que suelen llegar son perfiles que tienen ciertas habilidades computacionales y, como decía Pablo inicialmente, pues
programación Python a nivel desarrollador, etcétera. Tú ya has estado tocando todo un año Python en el máster de Data Science. Eh, con lo cual entendemos que ya tienes un buen nivel de Python y a partir de ahí pues tienes muy buen conocimiento de la parte de ciencia de datos, con lo cual tiene su lógica el abordar la parte de ingeniería de datos. No sé si queréis aportar algo más vosotros. Aquí este máster es muy cacharreo, es decir, es muy tequi. Eh, Tienes que ser un poco friki o gustarte ser un poco friki, ¿vale? Te tiene que gustar y te tiene que llamar de verdad en el sentido de que es eso, bastante tecnológico y como decía David, hay que darlo todo. O sea, nosotros damos toda la ayuda posible, pero es fácil que haya trabajos donde haya tecnología involucrada, haya cositas que de repente tenga algún error inesperado, alguna cosa por alguna tontería de permiso o lo que sea, de repente diga, ay, pues esto no me ha tirado, ay, esto tiene que ser alguna chorradita. Pero te guste cacharrear, te guste pelearte, decir, ah, mira, lo solucioné con esto, lo solucioné con lo otro. O sea, son tareas en general que hay que involucrarse, como dice David. O sea, hay que darlo todo. Muy buena esa expresión. Hay que darlo todo. Entonces, si de verdad te motiva, si tienes una motivación de verdad fuerte y te atrae mucho esa parte, seguro que con esa motivación va a compensar eh, otro imprevisto, diría. Por eso decía David, lo de darlo todo va con esa motivación. Sin duda, y darlo todo porque normalmente siempre lo decimos y siempre lo veo con los alumnos que van a prácticas y a bolsa de empleo. Las ofertas de empleo, los procesos de selección, no vale que tengáis un máster en la Universidad Complutense o en cualquier otro sitio, no vale. Lo que vale es que os van a hacer una prueba de entrada y tenéis que demostrar lo que habéis aprendido, con lo cual ese es el objetivo y por eso darlo todo, aprender y aprovechar todo. Y actitud, sí, sí. Vale. Luego, Richard. Había por aquí una persona que tenía levantada la mano, Ah, digo sí, porque sí. que era Sergio, ¿no? Sergio, sí. No sé si sigue por aquí, que igual quiere participar. Dale, Sergio, puede habilitarte yo creo que micro, ¿no? No sé si nos escucha, Sergio. No sé si está por aquí. Buenas. Ahora, dale. Ah, vale, no, no, realmente le había dado sin querer a lo de a la mano, pero bueno. Ah, vaya. Pero bueno, sí, sí, no, me parece muy interesante lo que estáis contando bueno, una duda que yo podría tener, pero yo el máster lo voy a hacer para, digamos, si estoy metido en el mundo de los datos, pero quiero reorientarme al tema de data engineering. Entonces, el conocer un poco todas las herramientas, entiendo que se van a ver pues, con la profundidad suficiente como para poder optar luego a puestos, aunque ya tenga una experiencia en otro tipo de tecnologías, pues el coger aquí un bagaje que me permita pues el poder optar a otros puestos de trabajo que estén relacionados con el mundo de la ingeniería de datos. Sin duda que sí. Vale, estupendo. Vale, Eh, gracias. sí, sí, sin duda que sí. O sea, sin duda que sí. Se cubre un espectro muy amplio de tecnología. Como decía Jorge, al final no es estudiar tecnologías por estudiarlas, es estudiar principios que se aplican a esas tecnologías. Creo que iba a decir eso, ¿no, Jorge? Sí, o sea, básicamente que, o sea, el programa está pensado con asignaturas de tareas que hacen sistemáticamente los ingenieros de datos, ¿vale? Entonces, si tú ahora estás involucrado con temas de datos, a lo mejor desde una perspectiva más de análisis o de analista de negocio y tal, esto te va a revolucionar un poco las posibilidades en las posiciones en las que vas a poder aplicar, porque, como te decía antes, esto es el principio de todo. Entonces, si estás metido ahí, bueno, pues vas a tener una visión totalmente extremo a extremo de todo lo que aplica al mundo de datos. Incluso vas a ganar conocimiento, no profundo de la parte analítica, pero con las asignaturas de los compañeros bueno, vas a aprender a operar modelos y demás, vas a coger un conocimiento, todavía hay una visión mucho más
mucho mayor, ¿no? De lo que es el scope de un ingeniero de datos, porque al final, en función de la dimensión de la empresa, hay ingenieros de datos que hasta hacen más tareas de un tipo que de otro y seguro que sí, vamos, o sea, como dice Pablo, no solo, o sea, vas a poder tener un espectro de opciones a un montón de posiciones en torno a cualquier tipo de tarea que haga un ingeniero de datos. Bueno, muchas gracias. Decía Pablo, si es por friki, ya probé. Ya, Vale, ya. pues eso es estupendo, o sea, eso es el primer paso. Te tiene que encantar y, y tiene que ser igual que un TFM tiene que ser algo que disfrutes, un tema que te guste porque le va a dedicar mucho tiempo. Pues aquí con el máster en ingeniería de datos pasa parecido. O sea, debe ser algo que de verdad te guste porque le va a dedicar tiempo, incluso a veces tiempo inesperado porque alguna cosa de repente, no sé, te dio algo que diste una tecla que no era o alguna opción que inesperada y en algún momento va a acabar cacharreando hasta más de lo que tú pensabas. Entonces, con eso lo compensas todo. Eso y la parte que muchas veces hay de ganas autodidacta, de mirar cosas, de investigar cosas y cómo Y, este perfil si ya en Data Science se ve, en la parte de ingeniería de datos se ve mucho más toda esta parte de querer investigar, de querer llegar más. Es un ADN que en ingeniería de datos se ve, sin ninguna duda. Y y que es también muy de tus importante. compañeros, también de tus propios compañeros, tanto en la presencial como en la online, el propio aprendizaje de los compañeros también. Oye, me falló esto, mírate esto, esto me pasó, mírate lo otro. Eso en la presencial es muy fácil porque os veis todos los días, oye, no te pasó esto, ese error me dio a mí, eso va a ser por tal. En la online también tenéis vuestra comunicación, pero es que también los compañeros también son un aprendizaje. Bien, Richard, perdón, mi consulta si es posible. Si es compatible con becas o ayudas. Soy de Perú, ya hice un máster oficial en la UCM, por ello se contempla algún tipo de beneficio. Precisamente con Perú tenemos un convenio firmado con el Pronabec, que aplica para modalidad online un 15% y para modalidad presencial un 20%. Si el resto de los alumnos tiene dudas de si a lo mejor pues hay pues algún tipo de beca con algún organismo de su país, comparto pantalla rápidamente y os muestro en la página web. Me voy atrás para que veáis dónde estoy. Estoy en la página web, ¿de acuerdo? Y al final del todo tenéis aquí becas LATAM, ¿vale? A ver si quiere entrar, porque no quiere ahora. A ver si le engaño así. Sí. Pues aquí tenéis un poco dividido pues, con toda la información, diferentes países, etcétera. Y luego los antiguos alumnos que ya hemos dicho que tienen un 20% de descuento de beca. Vale. Más preguntas, vamos rápido. Em, Para modalidad online, ¿hay flexibilidad para atender horarios de clases? En la modalidad online, los recursos que vamos a tener va a ser documentación escrita, vídeo grabados principalmente, y luego habrá tutorías grupales en directo, que siempre las convocamos online, horario tarde-noche, se graban, se suben al campus y las tenéis ahí para cuando queráis estudiar. También, como decía antes, es posible que haya alguna sesión en streaming. No se suele utilizar mucho precisamente por eso, porque el perfil de online es un perfil que lo que quiere es tener todos los recursos para poder estudiar disponibles. Y bueno, ellos llevan un poco su autoestudio, sus horarios, por eso también pues, hay muchos alumnos que son de internacional. Con lo cual, sí, hay flexibilidad total. Además, se deja mucho tiempo para entregar las tareas evaluables. Así, yo algunas veces digo, cuidado con esto, porque tienes una punta de trabajo, tienes cualquier cosa, lo puedes absorber. Pero si lo vas dejando para lo último de manera continua, pues puede ser un problema. De todas maneras, sí que tenemos perfiles que la verdad es que son bastante buenos alumnos y nunca tenemos problemas en ese sentido. Eh, Pablo, friki, genial.
María, ¿hay algún tipo de becas para extranjeros? ¿Cuál es el precio del máster online? Ya hemos comentado las becas y dónde puedes verlas. Está también el precio, está todo. 4.755 es el precio en online. También te lo comento. En la página web está y también todo lo relacionado con becas. Richard, muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Y nos vamos con Sergio, que No, ahora Sergio, no sé si había preguntado antes o es nueva. O si te ha quedado la mano arriba, no lo sé. Sí, creo que se ha debido quedar. Ah, vale. De acuerdo. Bueno, pero cualquiera que quiera animarse, aunque no hayáis escrito todavía en el chat, no pasa nada. Podéis levantar la mano y os damos paso, de los que quedáis aquí, de los participantes. Cualquier duda que sigáis teniendo o curiosidad. Al final es para vosotros esta sesión, entonces cualquier cosa que os falte, estáis a tiempo, en el momento. Duda, curiosidad. No, solo veo la mano levantada de Sergio. El resto no sé. Parece que no hay más preguntas por aquí. Bueno, no sé si la grabación, David, se comparte de modo general o solo a quien la pida o como para los que no han venido sobre todo, para los asistentes que a lo mejor no han... sin ningún problema lo solicitan y le pasamos la grabación para que puedan estar informados sin ningún problema. Y además, pues cualquier alumno que tenga cualquier duda, pues puede contactar con nosotros. En la página web hay múltiples contactos. Y bueno, quien esté interesado, pues llegamos a la entrevista, explicamos todo y a partir de ahí el proceso se hace la preinscripción y luego ya en septiembre sería la matriculación. ¿De acuerdo? Podemos enviar el link de la grabación sin ningún problema a todos, por supuesto. Sí, 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 claro que sí. Ujú. De acuerdo, sobre todo porque igual hay gente que pensaba venir, pero al final le ha surgido algo y no han llegado a asistir. Sí, por el tema de la selección española, etcétera. Ahí ha habido mucho trastoque. Richard pregunta, ¿los tiempos de matrícula nos puede explicar, por favor? Por ejemplo, después de la preinscripción, ¿cuánto tiempo demora la carta de admisión y plazos para pagar y las cuotas que se pueden dividir, facilidades de pago, cuándo empieza presencial en septiembre, soporte de visados, estos temas, si nos puede explicar? Vale, algunas cosas las hemos comentado, pero no pasa nada. A ver, ahora mismo estamos en periodo de preinscripción. Los alumnos lo que tienen que hacer es ir, hay un enlace de lo que hacen, a ver, primero el formulario de preinscripción, ¿de acuerdo? Con eso nos llega a nosotros vuestro contacto. Y a partir de ahí, el formulario de prescripción, muchas gracias Pablo, exactamente, en la página web, formulario de prescripción. Nosotros nos ponemos en contacto con vosotros cuando recibamos ese formulario y convocamos una entrevista. Hacemos una entrevista, explicamos todo, también investigamos un poco la idoneidad tanto del alumno para el máster como del máster para el alumno. A partir de ahí, departamento de si todo va hacia adelante, el departamento de admisiones os envía un correo. En ese correo se indica pues los siguientes pasos que se tienen que realizar para hacer la preinscripción. Y habrá que generar el usuario UCM, subir la documentación en la plataforma que va pasando por diferentes fases y a partir de ahí ya esperar. En el mes de septiembre, el Departamento de Admisiones se va a poner en contacto con vosotros y os va a indicar para generar la matriculación. Esos son los tiempos. Hay un periodo para poder realizar la matriculación y a partir de ahí ya nos quedamos tranquilos que tenemos todo para comenzar el máster. En cuanto a lo que es tema de costes, dependiendo
si el máster es modalidad presencial o semipresencial o online. En presencial, el pago inicial es de 600 euros y las tasas de secretaría son de 40 euros. En online y semipresencial es de 500 euros. El resto o se paga de una sola vez cuando se inicia la matriculación en el mes de septiembre o fraccionado y aplazado. Siempre aconsejo fraccionado, no tiene coste financiero, con lo cual podéis dividir ese restante en tres. Un tercio se paga en el mes de septiembre, otro en diciembre y otro en febrero de 2027. Con lo cual, ya que lo ofrece la universidad, aprovecharlo. Si en todo esto tenemos alguna beca, pues si pagamos el total en septiembre, pues la beca se aplica en septiembre. Y si lo hacemos fraccionado, pues la beca se aplica en la última cuota, en la del mes de febrero. Bien, más cosas, facilidades de pago en las becas, el fraccionamiento de pago, lo hemos comentado ya. ¿Cuándo empieza el presencial en septiembre? El día 18 de septiembre, viernes. ¿Cómo funciona con respecto al tema de visados, etcétera? Cuando realizáis la preinscripción, le tenéis que solicitar al Departamento de Admisiones una carta de admisión. A la vez, aconsejo pedir la cita para el consulado, para la embajada. Y con toda esta documentación podéis solicitar ya el visado para venir para acá. Así es como sería el funcionamiento. De todas maneras, en la entrevista volvemos a hablar y lo dejamos todo claro, sencillo, para que sea fácil para vosotros. Y luego pregunta, si me interesa la modalidad presencial para iniciar en septiembre, ¿cuál sería la fecha máxima para solicitar la preinscripción? Las prescripciones van por orden, en la Universidad Complutense siempre son las plazas limitadas y siempre van por orden de llegada. Entonces, lo primero que hay que hacer es formulario, entrevista y a partir de ahí formalizar la preinscripción. Si tienes intención de entrar en septiembre en presencial, yo te diría cuanto antes. No esperes. Si hay cualquier problema, ya no hay plazas o cualquier cosa, no te preocupes, siempre hay una alternativa. Ya sea otra modalidad, ya sea otra convocatoria, no hay ningún problema. Siempre hay un plan B en esta vida. Del chat hemos contestado ya todas. No, Luisa, ¿nos puede recordar las fechas presenciales para el máster semipresencial? Correcto. Las fechas presenciales del máster semipresencial serían normalmente las 3 últimas semanas de junio. Siempre suele ser ahí. 3 últimas semanas de junio. Sería jueves y viernes por la tarde de 4 a 9 y sábados de 9 a 2. Estupendo, no sé si hay alguna más. Algo que se quede en el tintero por ahí. Jeffrey, la parte del visado es obligatorio si planeo cursar el máster online. ¿Podría ampliar más esa parte, por favor? No, 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 no. El visado no es necesario si vas a realizar el máster en modalidad online. De hecho, en modalidad online no tienes por qué venir a Madrid, a España, en ningún momento. Puedes hacer todos los trámites de forma online. No solo la formación, sino toda la expedición de títulos, solicitud, etcétera, todo se hace online, es lo bueno que tiene. Si quieres visitarnos, Madrid está de moda ahora, tenemos nacionalidades de todo tipo, la verdad es que está muy bonito y encantado de recibiros, enseñaros la universidad, la facultad, sin ningún problema, pero no es necesario. El conocimiento ya es completamente online.
Muchas gracias por el mundial. A lo mejor Andrés es argentino. O igual no, no lo sé. Tampoco hay que hacer sangre sin Tenemos saber. muchos, no, bastantes argentinos además en los Masters. Y bastante buenos, la verdad. Precisamente ayer hice dos entrevistas a alumnos argentinos que quieren hacer este máster, o sea que sí, sí, es verdad. No, mira, es costarricense. Tampoco hay que ver. Pues el costarricense, nuestro codirector del máster, el mes pasado, no, el anterior, en el mes de mayo, estuvo en una feria y tiene una foto con la ministra de Costa Rica. Bueno, pues si está todo, si no tenéis ninguna pregunta, igualmente, si os surge alguna, ¿no? Todavía pueden contactar igual, ¿no, David? ¿Alguna duda más? Totalmente. No se cierra aquí. A lo mejor pues, se cierra un poco el webinar, la jornada abierta y tenéis cualquier duda que se presenta posteriormente, nos contactáis. Nos ¿Vía qué? contactáis. Vía... En el correo electrónico, mira, podemos, en el correo electrónico que está en la página web. A ver, os comparto, sí. Un segundo. Vale, perfecto, compartido. Aquí está. Que estaba... info@intimaster.com. Explico también un poco este tema. Por un ¿Está aquí lado, el correo? sí, en contacto. En la barra de navegación, Aquí, sí, sí, contacto. aquí, en contacto. Ujú, aquí tenéis, sí. Sí, tenéis todos los contactos y sin ningún problema. Y además os dejo por aquí. Sí, con esto yo creo que tenemos suficiente. Ujú. Cualquier duda, nos podéis contactar y contestamos rápidamente. Estupendo. Pues entonces yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que no hay más preguntas. Agradeceros la asistencia, agradeceros tanto a los interesados como a los docentes. Un placer. Yo siempre digo, como coordinador del máster, por cierto, iba a comentar el tema de Universidad Complutense en TIC Master. En TIC Master colabora con la Universidad Complutense desde hace 15 años. Está especializada en nuevas tecnologías, especializada en que todo funcione. Eso es lo más importante. Pues vuestro título será siempre Universidad Complutense de Madrid. Será expedido por la UCM. Eso por un lado. Y, y por otro lado, ¿qué iba a comentar? Se me ha ido, ¿sí? Bueno. Agradecemos a los docentes también que han estado. Sí, yo siempre digo como coordinador, ahí, muchas gracias por recordármelo, que un máster es bueno en gran porcentaje eh, por los alumnos y por los docentes, porque si no tenemos unos docentes que sean de primer nivel, no vamos a tener unos alumnos buenos. Así que siempre agradecido a los docentes y muchas gracias a todos los asistentes y bueno, cualquier duda a vuestra disposición. Buenas tardes a todos, ¿no? Pues sí, pues muchas gracias. Pues muchas Venga, gracias chicos, a nos todos. vemos en Buenas el máster. tardes. Chao, chao. Nos Chao. vemos. Hasta luego. Ya.